para hacer la cabeza vamos a iniciar con este tono de naranja, el tono más clarito, pero vamos a tener ya a la mano los 3 tonos, el naranja claro, el naranja fuerte y el amarillo, porque vamos a ir haciendo cambios de color. Entonces vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a insertar 6 puntos bajos dentro de la anilla. Entonces aquí voy a levantar mi punto cadena y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos. Una vez terminados nuestros 6 puntos bajos, vamos a cerrar la anilla y ahora vamos a tejer 3 puntos en color de este mismo tono y 3 puntos en naranja más fuerte. Aquí voy a colocar mi marcador para saber dónde estoy iniciando. Entonces vamos a tejer ahora 6 aumentos. Los primeros 3 aumentos van a ser en un tono y los otros 3 aumentos en otro tono. Entonces aquí llevamos 1, 2 y 3. Aquí voy a cortar esta hebra que me quedó del anillo mágico. Aquí ya la hemos escondido por la parte interna y pues la voy a cortar. Ahora vamos a hacer el cambio de color sin cortar la hebra en color naranja claro. Ahora aquí en este último punto bajo que yo cerré lo vamos a destejer, ¿ok? Aquí vamos a regresar esta parte, voy a tirar este y nos van a quedar las 2 barriguitas como si no hubiéramos cerrado el punto. Ahí lo que vamos a insertar es esta hebra de aquí. Y ahora vamos a tomar la hebra que está alimentando y la hebra inicial, la que alimenta hacia atrás, y vamos a poner por la parte en medio la del otro color, para que podamos ir tejiendo y ir escondiendo los estambres, porque vamos a estar cambiando de color. Entonces aquí voy a tomar otra vez mi aumento. Vamos a continuar con los 3 aumentos que hacen falta. Y aquí ya vamos a quitar estos de aquí. Y vamos a finalizar aquí con los aumentos. Pero en esta parte de aquí vuelvo a dejar sin cerrar el punto y hacemos lo que es el cambio de color. Y aquí vamos a cerrar con este. Ahora para nuestra vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Entonces aquí va el punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al marcador con los respectivos cambios de color. Entonces para hacer el cambio de color lo único que hacemos es antes de cerrar el punto insertamos el cambio de color o el color que se vaya a cambiar. Entonces aquí llevamos un punto, un aumento y nuevamente un punto, un aumento. Y en esta de aquí vamos a cambiar lo que es nuestro color. Antes de que yo cierre el punto, cambio el estambre. Aquí no importa, se van a empezar a formar unas líneas, nada más no hay que jalar el estambre porque si no se va a doblar nuestra figura de esta forma y no queremos que eso pase. Entonces tiramos lo suficiente para que no se doble y continuamos tejiendo. Un punto bajo y un aumento hasta llegar nuevamente al marcador. Y una vez llegando al marcador, volvemos a hacer el cambio de color. Para nuestra siguiente vuelta, vamos a tejer el motivo 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir lo que hemos estado haciendo en la vuelta anterior, de estar haciendo los cambios de color. Y pues vamos a respetar cada espacio con su respectivo cambio de color. Entonces vamos a tejer 2 puntos bajos
y un aumento. Y recuerden que para ir haciendo los cambios de color, antes de cerrar el punto, que es el último punto con el que llegamos del color, hacemos el cierre con el siguiente color. De esta forma, y hay que ir ajustando esta parte de acá para que no se nos doble lo que es nuestra figura y pues nos quede torcida. Entonces vamos a continuar 2 puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador. Para nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento con sus respectivos cambios de color. Ya a partir de esta vuelta no voy a hacer los cambios de color en video, pero pues ustedes ya vieron cómo se hacen de la misma forma todo el tiempo. Vamos a tejer ahora 3 puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador. De esta forma. ¿Ok? Y vamos a continuar haciendo nuestros cambios de color en cada lado. Y una vez terminado serían todos nuestros aumentos que vamos a hacer para esta figurita. Ahora vamos a tejer un punto por cada punto con sus respectivos cambios de color para la vuelta 6, 7, 8 y 9. Entonces vamos a tejer de un punto por cada punto de la fila 6 a la fila número 9. Recuerden que los cambios de color se hacen de la misma forma y pues vamos a ir tejiendo un punto por cada punto. Para esta fila tenemos un total de 30 puntos. Entonces vamos a ir tejiendo los 30 puntos todos en redondo con los cambios de color hasta llegar a tener la fila número 9. Recuerden que si tienen dudas los leo en la parte de los comentarios y pues cuéntenme qué tan fácil les está haciendo el tutorial, si les está gustando o qué otro contenido les gustaría ver dentro del canal. Vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 9. Una vez terminadas nuestras vueltas hasta llegar a la vuelta número 9, vamos a cortar ya ambos estambres de los colores naranja. Y ahora lo que vamos a trabajar es con el color amarillo. El tono de amarillo que estoy usando es este. Y aquí en México esta marca de estambre se llama Hilasa Sinfonía y es en tono mango. Entonces si ustedes compran el mismo material pues sería ese. Aquí vamos a insertar el punto cadena de esta forma y ahora vamos a hacer aquí un punto deslizado y voy a levantar un punto bajo, un punto cadena, perdón, de esta forma y en el mismo punto voy a tejer un punto bajo y aquí vamos a ajustar tanto el amarillo como el naranja. Y ahora vamos a continuar tejiendo de la siguiente forma. Vamos a tejer 6 puntos bajos y 3 aumentos por 2 veces. El marcador lo vamos a colocar en el punto bajo, no en el punto cadena. Y ahora vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos. Y después de los 6 puntos bajos vamos a tejer 3 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en el mismo punto de la fila anterior. Esto va a hacer que la cabeza nos haga una especie de relieve para que podamos hacer la parte o el espacio de la sonrisa de los Smiling Creators. Y este proceso lo vamos a hacer para todas las figuritas de Smiling Creators en la parte de la cabeza. Recuerden que también dentro del canal tenemos a Huggy Guggy y a Kissy Missy en la lista o en la lista de reproducción de Poppy Playtime. Aquí ya me pasé. Aquí son los 3 aumentos. Y ahora vamos a continuar tejiendo los siguientes 6 puntos bajos. Y este sería el final de nuestro motivo.
6 puntos bajos, 3 aumentos, 6 puntos bajos. Y ahora nuevamente vamos a repetir 6 puntos bajos, 3 aumentos y 6 puntos bajos. Y aquí nuevamente iniciamos con el motivo 6 puntos bajos. Y nuevamente 3 aumentos. Y finalizamos con 6 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 11 vamos a tejer ahora 6 puntos bajos y 6 aumentos. Entonces aquí vamos a iniciar no en el punto cadena de la vuelta anterior, sino en el punto bajo, en esta parte de aquí. Entonces aquí vamos a iniciar, vamos a colocar nuestro marcador. Y vamos a tejer ahora los 6 aumentos. Aquí llevamos 1. Y recuerden que este motivo se va a repetir 2 veces. 6 puntos bajos, 6 aumentos, 6 puntos bajos. Y lo volvemos a repetir. 6 puntos bajos, 6 aumentos y 6 puntos bajos. Los 6 aumentos nos van a quedar donde tejimos en la vuelta anterior los 3 aumentos. Entonces en esta parte de aquí, que son los aumentos, vamos a tejer nuevamente aumentos. Y esto lo vamos a repetir 2 veces. Entonces voy a terminar de tejer esta vuelta de 6 puntos bajos, 6 aumentos, 6 puntos bajos por 2 veces hasta llegar al marcador. Para esta vuelta vamos a tener un total de 49 puntos bajos. Y a partir de esta vuelta vamos a continuar tejiendo todo en color amarillo. Ahora, una vez terminada esta vuelta, vamos a tejer filas de un punto por cada punto. Y repetimos ahora 6 puntos bajos. Y esto que hicimos de este lado lo vamos a hacer del otro lado también. Y aquí nuevamente reiniciamos el motivo. 6 puntos bajos, 6 aumentos, 6 puntos bajos. Y se va a formar esta parte de aquí como si fuera un platito, como si aquí tuviéramos el volado. Pero va a ser parte para que podamos hacer la sonrisa de los Smiling Creators. Entonces vamos a terminar esta vuelta de 6 puntos bajos, 6 aumentos, 6 puntos bajos por 2 veces y continuamos a la vuelta siguiente. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma. Nos van a quedar 2 volantes en esta parte de aquí, 2 volados, perdón. Y vamos a tejer ahora de la fila 12 a la fila 13 un punto por cada punto de la fila anterior. Es decir, las siguientes 2 vueltas las vamos a tejer de 49 puntos bajos. Un punto por cada punto, sin hacer aumentos ni disminuciones. Entonces vamos a continuar tejiendo esta parte de la fila 12 y la fila 13. Y una vez terminada vamos a empezar a acercar nuestro relleno para poder unir ya todas las piezas. Ya a esta parte del video ya ustedes deben tener los brazos, las orejas y el cuerpo junto con sus piernitas. Y vamos a terminar nuestra figurita. Recuerden que si ya llegaron hasta esta parte del video, no olviden dejarme sus comentarios, darle like, suscribirse si son nuevos y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales. Recuerden también que ya tenemos nuestro canal de difusión en WhatsApp y ahí estaremos
interactuando con ustedes para que ustedes puedan ver los avances que estamos trabajando, algunos tips. Estaremos compartiendo muchas cosas de nuestro día a día en el crochet. Recuerden también que tenemos redes sociales, Instagram y TikTok. Y pues ahí también pueden ver algunas de nuestras novedades u otras cosas que tenemos en el canal. Incluso hay veces que ahí subimos el TikTok o el Reel antes a nuestras redes sociales de que el video se estrene, entonces también podrán tener algunos adelantos. Escríbanme en la parte de los comentarios de dónde nos ven y cuál es su Smiling Creators favorito. Y pues vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la fila número 13. Ya casi terminamos a Dog Day. Una vez que hayamos terminado nuestra vuelta número 13, vamos a pasar a la vuelta 14 con el siguiente motivo. 6 puntos bajos y 6 disminuciones y nuevamente 6 puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir 2 veces. Entonces vamos a iniciar con nuestros 6 puntos bajos. Una vez terminadas nuestras 6 puntos, vamos a hacer ahora 6 disminuciones. Recuerden que no tomamos el punto completo, sino las barriguitas de enfrente de los 2 puntos siguientes. Y esta sería nuestra primera disminución. Y aquí serían nuestras 6 disminuciones. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Y este motivo lo vamos a repetir una vez más. 6 puntos bajos, 6 disminuciones y 6 puntos bajos. Aquí he terminado los 6 puntos bajos finales y volvemos a iniciar. 6 puntos bajos, 6 disminuciones y 6 puntos bajos. Y así nos estaría quedando para lo que es nuestra cabecita. Va a empezar a cerrar la parte de donde hicimos los aumentos. Una vez terminado, vamos a hacer ahora el siguiente motivo. 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos. Y ese motivo lo vamos a repetir 2 veces. Entonces vamos a iniciar con nuestros 6 puntos bajos. Una vez que tengamos los 6 puntos bajos, vamos a tejer ahora 3 disminuciones de igual manera que en la fila anterior, tomando solo las barriguitas de los 2 puntos siguientes. De esta forma, y hacemos nuestro punto bajo. Y esta sería mi tercer disminución. Y ahora vamos a regresar con 6 puntos bajos. Una vez terminados estos 6 puntos, repetimos nuevamente 6 puntos bajos, 3 disminuciones y 6 puntos bajos. Ahora para nuestra vuelta número 16 vamos a tejer un punto por cada punto hasta llegar al marcador. En esta vuelta vamos a ir tomando un punto por cada punto y vamos a tener 30 puntos al finalizar la vuelta, que son los 30 puntos de la vuelta anterior. Entonces vamos a continuar tejiendo uno por uno hasta llegar al marcador.
Una vez terminado, vamos a tejer ahora el motivo 3 puntos bajos y una disminución hasta llegar al marcador. Entonces vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces hasta llegar al marcador y vamos a finalizar con un total de 24 puntos bajos. Entonces vamos a ir repitiendo 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución hasta llegar al marcador. Y las disminuciones las seguimos tomando de esta forma. Solo las barriguitas de enfrente de los 2 puntos siguientes. Y vamos a repetir esto hasta llegar al marcador. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al marcador. Entonces vamos a ir tomando los puntos y vamos a finalizar con un total de 18 veces. El motivo lo vamos a repetir 6 veces. 2 puntos bajos y una disminución. Y la disminución la seguimos tomando de esta forma. Solo las barriguitas de los 2 puntos de enfrente. Y repetimos esto hasta llegar al marcador. Y así quedaría nuestra cabecita de Dog Day. Y una vez que hayamos terminado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer de la vuelta número 19 a la vuelta número 26 un total de 18 puntos bajos. Esto para que podamos hacer la parte donde va a ir introducido el cuello de la cabeza y se va a formar otra especie de cuellito aquí, pero ese cuellito va a ir hacia la parte interna. Vamos a rellenar nuestra figura y vamos a tejer un punto por cada punto de la fila 19 a la fila 26. Y una vez que lo tengan, les enseño a unir todas las piezas. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es cerrar. Esta parte de aquí la vamos a cerrar como cerramos esta parte de aquí, de la misma forma. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta la vamos a meter hacia la parte de adentro. Esto les puede costar un poco de trabajo, pero pues se pueden apoyar del ganchito, lo pueden tomar de la parte de arriba y pasarla hacia la parte de abajo. O se pueden ir metiéndola con un popote, un palito, incluso con el mismo gancho la pueden ir metiendo hasta que esté totalmente metida toda esta parte. Solamente se debe de ver esto de aquí y pues la vamos a continuar metiendo. Una vez que lo hayamos metido se va a quedar de esta forma y ahora sí vamos a insertar esta parte de la cabeza a nuestra figurita. Y pues hay que fijarnos que el frente quede el lado derecho en la parte naranja y la otra del otro lado, porque pues así va la carita de Dog Day. Y nos va a quedar de esta forma. Aquí hay dos opciones, la pueden dejar de esta forma, que se pueda poner y se pueda quitar. Le pueden colocar algo de silicona y la pueden pegar, la pueden coser o le pueden colocar un velcro pequeño en la parte de arriba y en la parte del fondo para que haga clic. Y nos quedaría pues de esta forma. Yo lo voy a dejar así sin ponerle absolutamente nada. Y ahora lo que voy a hacer es que vamos a coser nuestros brazos y nuestras orejitas. A esta altura van a ir nuestros bracitos. Los bracitos se van a coser de la misma forma que las orejitas. Entonces lo voy a explicar únicamente en la parte de los brazos y ustedes cosen lo que son las orejitas más o menos en la tercera fila de la cabeza. Y nos va a quedar de esta forma. Entonces vamos a coser lo que son los bracitos y ustedes cosen el resto de sus piezas. Voy a retirar la cabeza. Vamos a insertar nuestra aguja con la hebra que dejamos larga de nuestro bracito. Vamos a insertar la aguja y ahora vamos a tomar las piezas de esta forma. La parte que queda así como dobladita del bracito, esta parte de aquí va a quedar viendo hacia afuera. Entonces vamos a cerrar de esta forma. Entonces vamos a ir tomando un punto de enfrente y un punto de atrás. Y vamos a ir cerrando lo que es el bracito. Este proceso lo vamos a hacer igual con las orejitas. Vamos a cerrar primero ambos lados para que quede una pieza cerrada y después la vamos a coser. El proceso es exactamente igual.
Y ahora vamos a coser esta pieza a esta parte de aquí. Y vamos a tomar un punto a la lateral de esta forma, tomando el puntito lateral. Y vamos a tomar ahora el punto de frente de nuestro bracito, de esta forma. Y nuevamente volvemos a tomar un punto de la lateral hacia la parte de afuera, tiramos y volvemos a tomar un punto de la parte de enfrente, de esta forma. Y nuevamente un punto de la lateral. Y nuevamente una parte del bracito. Y ahora nuevamente un punto de la lateral. Vamos a hacer un último punto aquí y lo vamos a pasar hacia la parte del medio. Y en esta parte de aquí vamos a hacer un nudo de seguridad. Voy a tomar mi punto de esta forma y antes de cerrar vamos a pasar por la parte del medio. Y vamos a cerrar. Y así nos va a quedar. No se ve. Y vamos a pasar nuevamente hacia la parte de abajo y cortamos nuestro estambre. Esto para perder la hebra y no se llegue a zafar. Este proceso que hicimos lo vamos a repetir para el otro bracito y las orejitas. Y estaríamos casi finalizando a Dog Day. Una vez terminadas las costuras nos va a quedar de esta forma. Y ahora vamos a hacer la parte del centro, que es su barriguita. Esa la vamos a pegar con silicona. Entonces vamos a iniciar. Ahora para hacer la parte del centro vamos a tejer 4 puntos cadena. Y vamos a tejer ahora puros puntos medios altos. Y vamos a tejer entonces aquí 2 puntos cadena. Y en el cuarto punto cadena vamos a tejer el punto medio alto. Y el punto medio alto se hace de esta forma, tenemos 3 barriguitas y sacamos los 3 puntos. Entonces vamos a repetir esto y llegando al punto inicial donde se hizo el nudito vamos a tejer 3 puntos medios altos en este de aquí. Entonces aquí vamos a tejer 1, 2, 3. Y ahora vamos a regresar en puntos medios altos, los 2 puntos de al lado. Y en el punto donde levantamos las cadenas, ahí vamos a hacer un aumento. Y aquí vamos a insertar en el segundo punto cadena y hacemos un punto deslizado. Y en el segundo punto cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí nuevamente vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora vamos a tejer una vuelta de un punto por cada punto de la fila anterior. Entonces aquí vamos a lazar y vamos a hacer nuestro
nuestras vueltas de puntos medios altos. Aquí vamos a continuar tejiendo nuestros puntos medios altos. Todo el contorno. Entonces vamos a continuar hasta llegar nuevamente a la parte inicial. Una vez terminado nuevamente en este último punto, vamos a hacer un aumento en esta parte de aquí, antes de llegar a lo que es el punto cadena. Y ahora en el segundo punto cadena nuevamente hacemos un punto deslizado. Y aquí, si ustedes consideran que el tamaño ya está bien, cortamos y pegamos a la barriguita. De esta forma. Yo voy a hacer una vuelta más de puntos altos y en el punto central, que es este punto de aquí, vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a continuar tejiendo para poder hacerlo un poco más grande. Vamos a levantar 2 puntos cadena, vamos a tejer puntos medios altos hasta llegar a la parte del punto central. En este caso estoy tejiendo 3 puntos medios altos y en el quinto punto, perdón, medio alto, aquí voy a hacer el aumento. Entonces aquí vamos a tejer 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y ahora regresamos con los puntos medios altos que nos hagan falta. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma y solo hay que unirlo al segundo punto cadena con un punto deslizado. Y aquí voy a cortar el estambre no muy largo porque lo vamos a pegar con silicona y pues va a quedar en la parte de en medio de la barriguita de Dog Day. Ahora vamos a hacer lo que es la sonrisa, la nariz y los ojitos. Ahora con color negro vamos a tejer la sonrisa. Entonces vamos a tejer aquí puntos cadena. Puntos cadena, vamos a levantar un punto más. Vamos a tejer en este siguiente punto un punto bajo. Después vamos a tejer 2 puntos medios altos. Y ahora vamos a tejer 2 puntos altos. Y ahora vamos a tejer un punto doble alto. Un punto doble alto. Vamos a lazar 2 veces, insertamos en el punto cadena, lazamos, sacamos 2, nuevamente sacamos otros 2 y último otros 2. Vamos a hacer los 2 puntos altos. Ahora 3 puntos medios altos. El punto bajo y un punto deslizado en esta parte de aquí. Y se va a formar una especie de sonrisa. Si lo colocamos en nuestra cabecita, aún le falta una vuelta más para poder marcar bien la sonrisa enorme que tienen los Smiling Critters. Entonces vamos a tejer nuevamente esta vuelta tal cual como la tejimos
damos un punto cadena, damos vuelta, en el punto bajo tejemos un punto bajo, los 3 puntos medios altos, los 2 puntos altos, el punto doble alto y regresamos de la misma manera. Vamos a repetir exactamente esta vuelta igualita. Y ahora una vez terminada nos va a quedar de esta forma una sonrisa. Y vamos a finalizar contorneando toda nuestra vuelta de puntos deslizados. Aquí voy a hacer un punto cadena y por cada punto cadena que tejimos vamos a tejer un punto deslizado y después vamos a ir tejiendo puntos deslizados por la parte de los puntos. Esta es la parte base o la parte inicial y pues vamos a continuar tejiendo puntos deslizados todo el contorno de nuestra pieza. Y vamos a continuar así hasta haber dado todo el contorno de nuestra pieza y llegar nuevamente a esta parte inicial. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma. Aún no corto el estambre, pero nos va a quedar así. Y pues ya queda perfecto para formar la sonrisa de Smiling Creators. Vamos a cortar nuestra hebra de estambre. Y igual que la barriguita, vamos a esconder estos aquí en medio. Y le vamos a colocar silicona y la vamos a pegar. De esta forma. Ahora para hacer la nariz vamos a seguir trabajando con nuestro estambre en color negro. Para la nariz vamos a hacer nuevamente un nudo deslizado y vamos a hacer nuestras cadenetas. Para esta vamos a tejer 4 puntos cadena, 3 y 4. Y esta la vamos a unir en punto deslizado con la primera. Y de igual manera vamos a cortar nuestro estambre, no muy largo porque igual la vamos a pegar. Y aquí vamos a anudar para que se aseguren los puntitos y no nos queden tan sueltos. Y pues bueno, vamos a cortar lo que sobra y igual la vamos a pegar en medio de lo que sería el cambio de color. La vamos a pegar en esta parte de aquí. Ahora para hacer nuestros ojitos, este proceso lo vamos a hacer 2 veces y vamos a hacer un anillo mágico con 4 puntos bajos. Aquí vamos a levantar nuestro punto cadena y vamos a tejer 4 puntos bajos dentro de la anilla mágica. Una vez terminado vamos a cerrar el anillo mágico y vamos a hacer una vuelta de 4 aumentos. Y esto lo vamos a hacer una vez más. Aquí voy a colocar mi marcador y vamos a hacer los 4 aumentos. Y lo repetimos una vez más y igual que las piezas anteriores lo vamos a pegar con silicona. Nos haría falta hacer la colita, entonces vamos a tomar ahora nuestro estambre en color naranja y estaríamos finalizando nuestra figurita de Dog Day. Nos haría falta también su collar, entonces vamos a terminar aquí los ojitos y hacemos la colita y el collar. Aquí voy a insertar y voy a hacer un punto deslizado. Y así nos va a quedar. Es un anillo mágico con 4 puntos bajos y después una segunda fila con 4 aumentos. Y estos van a ir pegados a esta parte de aquí.
Una vez que terminemos de pegar nuestras piezas se va a ver de esta forma, se ve bastante terrorífico y la verdad me gustó mucho más de lo que yo tenía pensado de cómo quedaría. Esta parte de los ojitos la pueden omitir, esta puede quedar en su figura o se la pueden quitar. Y yo la hice con este tipo de hilo. ¿Okay? Es una hilaza mucho más delgada que la que estamos usando para tejer la figura. Y tejimos 4 puntos dentro de una anilla mágica, cerramos con punto deslizado y la pegamos a la parte en medio. Aquí ustedes también pueden colocar una especie de lengüita si es que lo quisieran hacer, pero si no, la verdad a mí me gusta como queda, se ve bastante terrorífico así. Y pues es lo más similar que lo pude hacer a lo que es el dibujo original. La verdad es que los peluchitos son muy bonitos y pues este quedó bastante terrorífico. Para hacer la colita vamos a volver a utilizar este mismo tono de estambre. Y vamos a hacer una colita no muy grande. Entonces para hacer la colita vamos a tejer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Y esos 6 puntos los vamos a repetir hasta tener un total de 10 filas. Entonces vamos a iniciar aquí con nuestros 6 puntos bajos dentro de la anilla mágica y pues estamos casi terminando el tutorial. Nos hace falta únicamente el colgante de sol y pues déjenme saber en los comentarios qué figurita les gustaría ver después de Dog Day. Una vez que tengamos nuestro anillo mágico, pues vamos a cerrar y vamos a comenzar a tejer un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 10. Entonces vamos a continuar tejiendo de la vuelta 2 a la vuelta número 10, un total de 6 puntos bajos. Y esto va a ser para la colita de Dog Day. La verdad no sé cómo sea la colita, la única imagen que tenemos es, pues es muy a la imaginación para poderla hacer. Entonces vamos a tejerla de esta forma y déjenme saber en la parte de los comentarios qué personaje quisieran ver después de los Smiling Creatures. No sé si quieran a Catnap, a Unicorn o algún otro personaje. Recuerden que vamos a estar subiendo todos los personajes. Todavía no sé el orden de cada uno de ellos. Pero pues déjenme saber en la parte de los comentarios qué otro les gustaría aprender a hacer. Recuerden que estaré subiendo también contenido mezclado. Vamos a estar subiendo a los Smiling Creatures, vamos a estar subiendo bolsas y algunos tutoriales de prendas. Todo esto me lo han estado pidiendo a través de redes sociales. Y pues recuerden también que ya tenemos canal de WhatsApp. Ahí estaré subiendo el día a día, lo que estoy tejiendo, algunos adelantos, los links de todos los tutoriales para que no se pierdan ninguno. Y pues les dejo los links de nuestras redes sociales en la parte de la descripción. Vamos a terminar de hacer la colita y pues estaríamos casi finalizando el tutorial. Solo nos falta el colgante de sol y estaría terminado Dog Day. Una vez que tengamos la colita nos va a quedar de esta forma y la vamos a coser de la misma forma que cosimos el resto de las piezas de Dog Day. Y vamos a tomar nuestro estambre, vamos a unir ambas partes de arriba, de enfrente y de abajo. Esta colita no lleva relleno, no tiene nada de relleno. Se le puede colocar alambre y un poco de relleno para que ustedes la puedan moldear como más les guste, pero la verdad a mí me gusta cómo se acomoda sin el relleno. Una vez que ya tengamos esto así, se la pueden doblar, la pueden acomodar, la vamos a colocar en esta parte de aquí y vamos a comenzar a coser como cosimos las veces anteriores. Yo la voy a coser desde donde está la unión, la segunda vuelta, aquí, en esta línea, donde marca la división entre la vuelta 2 y la vuelta 3, desde donde cerramos o donde empezamos a hacer la unión. Entonces, de lado a lado, tomamos la parte de la colita, nuevamente de lado a lado, y otra vez la parte de la colita, que nos tocaría la parte del medio, y finalizamos con una vuelta más de lado a lado, de esta forma. Y aquí voy a insertar el punto final. Y antes de cerrar toda la hebra voy a pasar por aquí, voy a tirar del estambre
hacemos el nudito de seguridad y ahora sí pasamos hacia el otro lado. Y cortamos nuestro estambre. Y nos va a quedar de esta forma. Okay. La colita de Dog Day. De hecho, si ustedes quisieran, se puede coser hacia la parte de enfrente y quedaría pues viendo los bracitos. Y aquí pues ya nada más hay que cortar nuestro estambre. Ahora, para hacer la parte de el colgante que lleva en el cuello, lleva un colgante de solo. Vamos a tejer la parte del medio con color amarillo y vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. De esta forma hacemos el anillo mágico, nuestra cadena, los 4 puntos bajos dentro de la anilla. Cerramos. Y aquí voy a insertar en el primer punto bajo y hacemos un punto deslizado. Y aquí voy a cortar mi estambre, no muy largo. Ustedes pueden medir, si lo quieren un poquito más grande, pueden hacer 6 u 8, pero la verdad yo creo que queda perfecto. Ahora con el estambre naranja vamos a insertar en el punto bajo donde hicimos el punto deslizado, aquí. Levantamos un punto cadena y en el mismo punto donde insertamos el punto cadena vamos a hacer un punto alto y en ese mismo punto un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esta secuencia hasta llegar al otro lado y los 3 puntos deben quedar en un punto cadena. Se va a ir formando como una florecita y vamos a continuar tejiendo de esta forma. Y vamos a repetir este proceso. Un punto bajo, un punto alto, un punto bajo por cada punto cadena. Estos 3 puntitos van a ir en cada punto y se va a formar como si fuera una flor, que sería lo más similar a hacer el solecito. Siendo una figura pequeña pues es un poquito más complicado hacerlo, pero si lo hacen más grande pues pueden incluso formar como si hicieran un girasol. Entonces vamos a terminar de tejer esto y estaríamos casi finalizando ya nuestra figurita. Una vez terminado nos va a quedar así. Vamos a insertar en el punto cadena un punto deslizado y vamos a cortar una hebra larga. Y no lo voy a cortar tan cerca para poderle pegar la parte de fieltro en la parte de atrás. Y le colocamos simplemente aquí un pedazo de hilo negro, un pedazo de hilo negro y se lo colgamos a nuestra figurita. Y pues así estaríamos terminando nuestro tutorial. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden también que ya tenemos canal de WhatsApp. También nos pueden seguir ahí, se los dejo en la parte de la descripción. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!